Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos ya en el 17 de febrero del año 2021 y usted nos escucha por la red Sodonco. La red Sodonco está formada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos AM, amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio El Quillabamba en la Convención, Radio Cepagua Ucayali, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Lampa, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, AM Tagua, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Son las emisoras que transmiten y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe y nuestros canales de YouTube y nuestros canales de Sodonco y de Radio Santa Rosa. Muy buenos días, Rosa María. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Estoy transmitiendo acá con las últimas noticias en la mano, pero antes de empezar a conversar contigo, Abel, tenemos que cumplir con una obligación que hoy día no me quiero olvidar. Tenemos una mención de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cultura PUC, arte, música, teatro y pintura y mucho más a solo un clic. Porque sabemos que la producción cultural tiene un rol clave en la formación de nuestros estudiantes y el desarrollo de las personas. Creamos un espacio digital para todos. Visita cultura.puc.edu.pe. No, perdón, es culturapuc.edu.pe para acceder a nuestras colecciones, archivos y museos, así como enterarte de los próximos talleres y eventos culturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es un espacio virtual, abierto no solo a la comunidad universitaria, sino abierto a todos, que estamos buscando, obviamente, desde nuestro confinamiento, alternativas culturales. Muy bien, ahora vamos a lo nuestro, Abel. Comentábamos antes de empezar el programa la cantidad de personas que conocemos que en este momento están enfermas, que han fallecido, a mis amigos de RPP, darles el pésame por la pérdida de Ítalo Villarreal, una persona que ha trabajado tantos años en el deporte. Reportamos muertes, conocemos familias enteras enfermas, amigos, familiares que están muriendo por esta enfermedad. Y mientras todo esto ocurre, en esta espantosa segunda ola, mientras las colas para oxígeno continúan, mientras buscamos en las cifras todos los días la esperanza de que vayan bajando, bueno, el Estado peruano tiene que enfrentar un escándalo que ya es internacional. Y te voy a leer algunas de las notas que me han llegado, un titular, esto es un medio en los Estados Unidos, ¿no?, que habla de cómo se percibe lo que nosotros estamos haciendo. CNN dice, voy a traducirlo al español, cientos secretamente vacunados en el Perú, es el escándalo que señala el presidente Sagasti. O sea, se percibe en fuera del Perú que hay cientos secretamente vacunados. El tema del secreto y de la mentira, por supuesto, es muy relevante en este escándalo de las vacunas. Y es muy relevante por otra razón, que ayer, escuchando a algunos miembros del Comando Vacuna, que no están vacunados, los del sector privado, los que se les imputaba tener conflictos de interés, ¿no es cierto? Bueno, ellos no entendían en algunos momentos por qué el Ministerio de Salud no tenía ningún apuro en esta negociación, o que planteaban objeciones que eran fáciles de subsanar, ¿no?, pero que no avanzaba. Y claro, casi todos los funcionarios que estaban participando, tanto por Relaciones Exteriores como por el Ministerio de Salud, ya estaban vacunados. No tenían ningún apuro. Eso explica, creo yo, en parte, también hay problemas de gestión, pero en parte, la lentitud
por ponerlo de alguna manera, hasta la desidia por sacar adelante un programa de vacunación que solo hemos tenido en enero. Con la caída de Vizcarra no se había concretado nada. ¿Se acuerdan que ustedes decían? No tenemos nada. En concreto, nada. En principio muchas cosas, pero en concreto nada. Y las cosas se han acelerado después, ya con Sagasti pidiendo cuentas y presionando sobre qué cosa está pasando acá. La única manera de recuperar la economía del Perú y recuperar nuestras vidas es con vacunas. No hay otra cosa. Hay medidas que podemos tomar, paliativas, ¿no es cierto? Confinarnos, no ir a nuestros centros de trabajo, aplicarnos, en fin, oxígeno, que es absolutamente indispensable para los tratamientos. Pero la única cosa que nos va a cambiar la vida son las vacunas. No hay más. Ese es el objetivo nacional, la prioridad, y es la prioridad de este gobierno. Y tiene que ser la prioridad de todos. ¿Cuánto se habrán demorado los funcionarios de Relaciones Exteriores y de Salud en tomar decisiones? Porque a ellos ya, francamente, el asunto les daba lo mismo porque estaban vacunados. Qué terrible, Abel. La verdad, esto es bien, bien triste, ¿no? Como país, como sociedad, en fin. Pero vamos a hablar un poco de responsabilidades. Algunos de ustedes me han pedido que fijemos cuáles son las responsabilidades en cada caso. Ayer hemos escuchado al doctor Germán Málaga, tanto en la comisión investigadora, no es investigadora, de fiscalización del Congreso, la comisión COVID, perdón, que lo citó, y luego una amplia entrevista con Fernando Carvalho en RPP anoche. Y la verdad es que sus explicaciones dejan bastante que desear, por decirlo menos, ¿no? Es decir, el doctor Germán Málaga decidió, dice que sí, después dice que no, pero decidió quién se vacunaba y quién no se vacunaba, a su criterio. Vamos por partes, para que entendamos bien todas las consecuencias, y por favor tengan paciencia en escuchar la explicación y no la corten, ¿no? No sean como los de Juntos por el Perú, que cada vez que los invitamos a una entrevista, editan la entrevista y se hacen sus comerciales a costa de agredirme a mí. No, esperen un ratito que la explicación demora, ya, unos minutitos, y si todos están atentos y me escuchan bien, todos van a entender su lección de derecho penal constitucional. ¿Ok? Vamos por partes y cucharadas. ¿Cuáles son los hechos? Siempre se empieza uno por los hechos relevantes. ¿Ok? Acá hay dos instituciones universitarias, la Universidad San Marcos y la Universidad Cayetano, que participan en un contrato con Sinopharm, un laboratorio chino. ¿Ok? Muy bien. San Marcos es pública, la Cayetano es una universidad privada y Sinopharm, créanlo o no, es una empresa privada, cuyo 51% es de propiedad del Estado chino, pero ese 51% está constituido en una empresa privada. Para todo efecto práctico, desde el punto de vista de Cayetano, que es el que ha manifestado administrar el lote más grande de vacunas extras, por llamarlas así, es un contrato entre dos privados. Esto es bien importante de tener en claro para luego entender cómo se aplica el Código Penal. Muy bien. Entonces, para poder hacer este ensayo clínico, tiene que participar el Ministerio de Salud, el Estado peruano, a través de dos dependencias. La DIGEMIT, que autoriza la importación de este material que todavía no es vacuna, que es como dicen, biológico en experimentación, ¿ok? Y el Instituto Nacional de Salud, que autoriza el estudio y los parámetros del estudio. Y eso es muy importante, ¿ok? Entonces, el estudio y los parámetros del estudio, la autorización del Instituto Nacional de Salud es pública. Ahí no hay ningún secreto. La importación de Digemit es pública. Ahí no hay ningún secreto. Pasa por aduanas. Esa importación ya tenía partidas diferenciadas. Ojo, un lote que venía para los 12.000 voluntarios etiquetado en origen en China desde el laboratorio. ¿Por qué? Porque esas etiquetas con el código de barras, ¿no es cierto?, determina
luego si te pusieron el placebo o te pusieron la vacuna. El equipo de investigación no lo sabe, lo saben en origen. Entonces, tu botellita tiene una etiqueta, ¿ok? La otra etiqueta la pegan en tu cartilla, ese es tu código. Con ese código, luego se escanea, afuera te dicen si es que te pusieron el placebo o la vacuna. Acá nadie lo sabe. Ese es un lote autorizado, viene en un paquete completo, porque ahí están todas las dosis para esa investigación. Aparte, otro lote autorizado por DGMIC de 3.200 vacunas que se tienen que poner en 2 dosis para 1.600 personas, que según los parámetros aprobados por el INS eran para el equipo de investigación. Ustedes dirán, pero un equipo de investigación de 1.600 personas, por favor, no se pasen. Era lo que había pedido el laboratorio chino, probablemente en una lógica china. Muy bien. Y para que hayan más, en fin, muy bien. Y que se guarden de reserva, porque esa es la idea, usar para el equipo y el resto se guarda de reserva. Muy bien. Entonces, el Instituto Nacional de Salud sabía que el equipo se iba a vacunar. Lo sabía perfectamente. El señor Germán Málaga y el señor Ticona en San Marcos organizaron sus equipos. Ellos son los investigadores principales y ellos tienen la potestad de formar y reclutar al personal que deseen y necesiten. 80, 100 personas en cada caso. Creo que en San Marcos un poquito más. ¿Ok? ¿Para qué? Para conversar con los 12. Hay que hablar con los 12.000 postulantes, hacerlos llenar una ficha, pedirles sus antecedentes médicos, verificar la toma de sus muestras, colocar las inyecciones, volverlos a inocular 21 días después. Entonces, ese equipo que hace todas esas cosas, los monitores que llaman, conversan con los pacientes, etcétera, ese equipo sí tenía derecho a estar vacunado según el Instituto Nacional de Salud. Nota a pie de página. Varios investigadores en el mundo señalan que eso en realidad no debería hacerse porque éticamente es discutible. ¿Ok? ¿Por qué es éticamente discutible? Por criterios bioéticos, que son los principios de justicia, autonomía, no maledicencia, beneficencia, etcétera, que tienen que aplicarse a todos. Entonces no vamos a entrar mucho en esa hondura, pero sí hay, nota a pie de página, una discusión sobre si el INS debía permitir la vacunación o no de esas personas. Muy bien, pero las personas del equipo no tienen responsabilidad. ¿Por qué? Porque se están vacunando bajo los parámetros aprobados por el Instituto Nacional de Salud. Ojo, está aprobado así. El doctor Málaga y el doctor Ticona, que son los investigadores principales, tienen responsabilidad no siendo funcionarios públicos, no teniendo utilización de fondos del Estado, no teniendo participación en la toma de decisiones sobre las compras de vacunas. Pues la respuesta es sí, pero hay que explicar por qué. Porque el doctor Málaga ha tomado, y el doctor Ticona, han tomado decisiones sobre a quiénes aplicar una vacuna fuera de los parámetros aprobados por el Instituto Nacional de Salud. Para empezar, allí hay una falta administrativa clave. El señor Málaga ha vacunado a su hija, ha vacunado a personas con las que debe tener amistad, ha vacunado a los miembros de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud, al dueño de un chifa, al médico de Alberto Fujimori, a una lobista, porque después quería utilizarla para otra cosa. ¿Cómo no va a tener responsabilidad? Y por complicidad veremos después en otros funcionarios. Pero, primer punto, tenía unos parámetros y no los obedeció, salió del parámetro. Todas esas personas, desde el dueño del chifa hasta todo lo demás, la esposa de, la hija de, ninguna de esas personas está dentro del parámetro comprendido. Porque a los miembros del equipo, hay que decirlo, no les han vacunado a toda su familia. Para nada.
Y muchos son estudiantes o médicos muy jóvenes que recién están empezando. Y yo creo que ahí no se pueden cebar contra nadie porque están trabajando bajo el principio de buena fe. Ayer no me entendían cuando lo explicaba. La buena fe es la confianza que yo tengo en mi investigador principal. Y eso es un requisito para trabajar. Si yo no confío en el investigador principal, ¿cómo voy a trabajar con él? Pues es indispensable. Y todos sabemos que lamentablemente en la carrera médica pues hay una subordinación jerárquica, como en otras carreras. Entonces, si el investigador principal dice, este es el parámetro, es voluntario, el que quiere se vacuna, el que quiera no, pero es el parámetro que ha aprobado el INS, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Muy bien. Reitero, nota a pie de página. Hay una discusión que se va a tener que dar en la Cayetano sobre si ese parámetro ético es aceptable o no. Porque en otros países del mundo no se hace. En otros sí se hace y en otros no se hace. Y hay buenas razones para las dos cosas. Muy bien. Ahora, sigamos avanzando fuera ya de la universidad. Queda claro que el señor Ticona no podía vacunar al rector de San Marcos. Que ojo, ese sí es funcionario público. Y queda claro que el señor Málaga no podía vacunar a nadie que no fuera del equipo. Y el rector de Cayetano no es parte del equipo. O sea, no ha vacunado a todo Cayetano, ¿no? Porque el rector. Entonces se sale del parámetro establecido por el Instituto Nacional de Salud. Que quede perfectamente claro. Ahora, las cosas se comienzan a agravar ya en materia penal. Hasta ahí estamos en el plano ético, ¿no es cierto? Y en el plano administrativo, que tiene que tener una sanción por parte del Instituto Nacional de Salud, probablemente a la Universidad Cayetano. Y la Universidad Cayetano tendrá que hacer una comisión ética para definir si ese parámetro estuvo, en primer lugar, bien aprobado, y en segundo lugar, qué pasó que no tuvieron los controles suficientes para evitar lo que ha pasado. Muy bien. Y eso probablemente le cueste la carrera al doctor Málaga y al doctor Ticona. Por lo menos la carrera en investigación. Pero saliendo de ese ámbito, ya avanzamos sobre el sector público. Y acá hay cosas que sí van directo y sin escalas, ¿no es cierto?, a la fiscalía y al ámbito penal. De lo que se sabe hasta ahora, y esto es a cuentagotas, la mitad del equipo de negociación de vacunas estaba vacunado. La mitad, 8, entre diplomáticos y personal del Ministerio de Salud. Esto es francamente escandaloso, porque antes y después hay personas vacunadas que participan en la negociación con Sinopharm. Miren, negociación incompatible por lo menos, o sea, en el supuesto más benigno, sino cohecho y colusión, en los supuestos más gravosos, digamos, para este personal. Sus familiares, no siendo funcionarios públicos, no pueden ser acusados de cohecho, colusión o negociación incompatible, pero sí son testigos y serán utilizados como prueba plena del aprovechamiento indebido del cargo. Es decir, estos funcionarios pueden ir a la cárcel, sus familiares no, pero el hecho de que hayan vacunado a sus familiares, ese hecho es sustantivo para la acusación fiscal en cuanto al beneficio que han obtenido de su cargo. Gravísimo. Estamos hablando de diplomáticos y personal del Ministerio de Salud, que según el doctor Málaga, ellos tenían una cuota, tantas vacunas para ellos. ¿De dónde saca ese parámetro el doctor Málaga? Lo único que tenía que decir es, no, no señor, ese no es el parámetro que me ha aprobado el INS, yo no puedo vacunar a nadie que no esté dentro del equipo médico. El doctor Málaga es cómplice. Y ya hemos visto que la complicidad en delitos contra la administración pública tiene precedentes en nuestro sistema jurídico. Acuérdense ustedes, todos los que no eran funcionarios públicos, que fueron juzgados por complicidad en peculado en el caso de Montesinos. Entonces,
¿hay acá una responsabilidad penal del señor Málaga? Sí, la va a tener que examinar la Fiscalía con atención, como cómplice de la obtención de un beneficio indebido para personas que tenían que negociar los contratos del Estado peruano con la empresa Sinopharm. Antes, vacunados antes y después de la contratación. La mitad del equipo negociador estaba vacunado. Francamente escandaloso. Los funcionarios públicos que han sido vacunados tienen una falta administrativa que los va a hacer perder inmediatamente el trabajo, pero tienen además que enfrentar cargos penales dependiendo de su responsabilidad de decisión. O sea, los que no tienen capacidad de decisión, digamos, están comprometidos en otro nivel, pero los que tienen capacidad de decisión, sí, están comprometidos en un nivel muy alto. Y en la cúspide están 3 funcionarios públicos. En la cima, digamos, de todo esto. Vizcarra, Massetti y Astete. 2 exministras y un presidente de la República vacunados. ¿Por qué están en la cima? ¿Por qué los tratamos de manera diferenciada? Porque solo ellos 3, en este caso, hasta ahora, falta ver si algún congresista está vacunado, pero hasta esta hora lo que sabemos es que ellos 3 han sido vacunados y ellos 3 tienen que ser juzgados primero en el Congreso. Aquí sí hay un juicio político por infracción de la Constitución y por delito, cosa que no hay en la vacancia. Lo que hicieron el 9 de noviembre no aplica a lo que van a tener que hacer ahora. Aquí sí hay un juicio político. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución, el servidor público tiene el deber de la correcta administración. Eso está en la Constitución y no puede utilizar el cargo para obtener un beneficio personal. Eso es una infracción de la Constitución. Pero además, porque si vamos a hablar de cohecho, colusión, negociación incompatible, estas personas, los altos funcionarios del Estado, tienen un artículo en la Constitución que establece que para el caso de delitos cometidos en el ejercicio de la función, tienen que pasar por un proceso de antejuicio. Es decir, se les tiene que acusar constitucionalmente, la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene que ver el caso, denunciar ante la comisión permanente y si la comisión permanente lo aprueba, se acusa ante el Pleno. Y el Pleno vota a favor o en contra y ese expediente se envía a la Corte Suprema. Ese es el procedimiento. Solo para 3 personas. Y ustedes dirán, ¿y los familiares del presidente? No. Es el mismo caso que los familiares del resto de los funcionarios públicos. No tienen responsabilidad penal, pero son testigos de cargo de la Fiscalía para probar el extremo del enriquecimiento, no si quieren en dinero, pero de favorecimiento de obtener un beneficio personal. Y esos son los grados de responsabilidad que hay. Es decir, los que van a ir por un antejuicio y por un juicio político que tiene como consecuencia la inhabilitación para el ejercicio de función pública, eso lo aplica el Congreso, pero con un debido proceso, ojo, ¿ok? Luego tienes la responsabilidad penal, que en el caso de los altos funcionarios es en la Corte Suprema, en el caso de los demás funcionarios es en la vía regular judicial, en la justicia común, sigue su trámite. Luego tienes las sanciones administrativas, todos los que salen de la carrera pública. Estamos hablando acá de médicos con años de servicios, estamos hablando de embajadores, de ministros, consejeros, ministros en el caso de Relaciones Exteriores, fuera de la carrera, por sanción administrativa. Sin perjuicio, por supuesto, de las sanciones civiles de reparación que puedan haber en el camino, pero esta es la situación. Entonces, empezar desde abajo. El equipo de investigación autorizado por el Instituto Nacional de Salud. Ahí la discusión es ética y se tiene que dar en el marco de una comisión ética formada en Cayetano, pero así fue autorizado. El director de la investigación, o sea, el
médico, que es el investigador principal, ¿tiene responsabilidad? Por supuesto, porque ha infringido los parámetros de la investigación al autorizar que una serie de personas que no tenían nada que hacer dentro del parámetro fueran vacunadas. Funcionarios públicos de dos categorías, los que tienen poder de decisión y de entre ellos también dos categorías, los que tienen beneficio constitucional y los que no lo tienen, y los que no tienen poder de decisión. Y ustedes dirán, ¿y los que aterrizaron? O sea, el dueño de Chifa, Cecilia Blume, que se dedica al lobby, esos que aterrizaron, los parientes, la hija del doctor Mala. No creo hasta el momento que pueda definirse claramente cuál es su responsabilidad penal si no son funcionarios públicos. Eso es lo que falta averiguar. Yo no lo veo claro. Otros abogados podrán verlo con más claridad. La fiscalía tiene que, por supuesto, discutirlo, pero claridad no hay. Ahora, desde el punto de vista ético y social, esa etiqueta de conchudo no se la saca nadie. Discúlpenme. Esa etiqueta la van a llevar en el pecho mucho tiempo. Es una palabra fuerte, pero hay que decirlo. ¿Qué hacían ahí? Y eso incluye, lamentablemente, a Monseñor. Porque el nuncio no puede decir que era consejero ético de la investigación. ¿Qué ética les enseñó, por Dios? Nada. O sea, sus consejos no fueron oídos. Fue un fracaso como consejero ético. Habiendo tenido el COVID, además. Siendo una persona que se estaba recuperando de COVID y que era muy poco probable, pero muy poco probable, que se reinfectara y que en el caso de reinfectarse, que esto tuviera una consecuencia fatal. Entonces, aquí esas personas, los otros si quieren, tienen una sanción ética y social. Por supuesto que la tienen. Y pueden pedir todas las disculpas que quieran del caso, pero van a tener que cargar con eso y mirarle la cara a toda la gente de su entorno familiar, social, amical, que no ha sido vacunada y que ha perdido padres, abuelos, amigos en estos meses. ¿Con qué cara lo miras? Si te zampaste en la cola cuando no te tocaba. Esas creo yo son las responsabilidades que se van a discutir en los próximos meses y años, porque ustedes comprenderán que un proceso penal de esta naturaleza no dura 15 días. Al momento hay 3 comisiones, 3 en el sector público. Una en el Ministerio de Relaciones Exteriores, formada por el nuevo ministro, que ayer no tuvimos tiempo de felicitar, pero me alegra mucho que el doctor Alan Wagner sea el nuevo canciller. Ya lo ha sido antes, ha sido ministro de Defensa, tiene experiencia en la Cancillería, y creo que puede emprender una muy buena reforma porque la Cancillería tiene que reflexionar sobre qué cosa pasa para que 4 embajadores, incluida la ministra, y 3 ministros se aprovechen del cargo de esta manera. Y que algunos de ellos, el embajador Jarama, haya vacunado a la esposa, a la suegra, al cuñado. Es decir, como dije ayer en Twitter, arrasó el hombre. Impresionante. O sea, algo pasa en Cancillería para que esto suceda, ¿no es cierto? Y yo he visto votar gente por cosas más leves, ¿eh? Yo he visto sacar de la carrera diplomáticos por cosas bastante más leves. Entonces, ahí hay una discusión, ¿no? La segunda comisión está en el Ministerio de Salud. La ha pedido el doctor Ugarte al doctor Carbone, que ha sido ministro de Estado, también en la cartera de Salud, y él ha dicho que en menos de 8 días va a tener completo su informe, con las recomendaciones del caso también. Ahí tenemos 2 viceministros. El viceministro Suárez incluso hizo inocular a su hermana, que era trabajadora del MEF y ha tenido que renunciar, renunció ayer de inmediato. ¿Qué pasó en salud? Y tendrá que investigar, espero, el doctor Carbone, si todas estas objeciones que ponían a las vacunas y a la contratación no tenían algo que ver con la propia vacunación de los miembros de la comisión encargada de comprar las vacunas y negociarlas. Ahí van 2. Pero el Congreso no podía quedarse atrás.
Entonces ha nombrado su propia comisión investigadora, 15 días de investigación. A ver, ¿saben qué es lo más gracioso de esta historia? El aprovechamiento político, porque ya dan risa estos. Anoche hemos sido testigos de una payasada en el Congreso. Quieren justificar el golpe de Estado porque Vizcarra se vacunó, cosa de la cual se han enterado esta semana. Entonces quieren justificar el golpe de Estado. ¿Para qué? Para que no se los acuse de sediciosos y golpistas en el próximo gobierno. Para eso, nada más. Entonces, claro, tienen que conformar una comisión donde no esté presente ni el Partido Morado ni Somos Perú. Que no son más brutos porque no practican, de verdad. ¡Qué bárbaro! Al contrario, tenían que poner a los otros para que no se note que son golpistas. ¡Ay, Diosito! No, los otros no. Y la preside Otto Wibowich, el que nos dijo que no iba a haber golpe de Estado. Tenemos ese video, ese sí lo podemos sacar. Y por supuesto Carlos Messía, el que pedía que regrese Merino. O sea, es increíble. O sea, no lo puedes creer. Pero en fin. En el Congreso también ha habido, si bien el señor Aguinaga no es congresista, sino candidato, y Fuerza Popular a través de su líder ha dicho que van a tomarse unos días para pensar qué van a hacer. O sea, de frente no lo han votado, ¿eh? Para ellos no hay vergüenza pública. Que se haya vacunado él y su esposa no es un problema ético para Fuerza Popular. Por lo menos no todavía. Se van a demorar unos días en pensarlo. Muy bien. Lo increíble ha sido la congresista Tania Rodas. Yo leía sus declaraciones y bueno, solo en el Perú, ya, eso parece novela, pues. La Rosa de Guadalupe. Soy su pareja, pero no es mi marido. Entonces, ¿cómo es el asunto? Y parece que efectivamente se trata de un señor que está casado con una funcionaria de salud. Esta funcionaria le consiguió la entrada a la vacuna, pero además tiene como pareja, o sea, ya está separado de la primera, pero está con la señora congresista, ¿no es cierto? A la señora congresista que de acuerdo a ella no estaba enterada de nada. Pero esa frase, es mi pareja, pero no es mi marido, a todos nos ha dejado pensando, y sus declaraciones, me siento traicionada. Y además le reclamaba al doctor Málaga por ponerle algo que ni siquiera sabía si funcionaba o no. Ay, Diosito. Ya eso fue la cereza del queque, la verdad. En fin, llevamos hablando mucho rato y espero que hayan tenido mucha paciencia para escuchar con calma. Con calma, sí. Todo por punto, ¿no? Responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, responsabilidad ética. Todo eso tiene distintos niveles. Antejuicio, juicio político, inhabilitación para el cargo. Es bien complicado cuando tienes que cubrir un universo de personas que tienen distintas responsabilidades, aunque todos hayan hecho lo mismo. Y a veces no se entiende. Todos han hecho lo mismo. ¿Por qué no se van todos presos? Porque su rol es diferente para el derecho penal y para el derecho constitucional. Tienen diferentes roles, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, tenemos un invitado, ¿no? ¿Verdad? Así es, Rosa María. Vamos con el invitado, pero de verdad que todo esto de la comisión, entonces, ¿cómo es la comisión investigadora del Congreso? Sería la comisión investigadora golpista, porque todos son los golpistas. No, se llama comisión justificadora. Justificadora. Pero hoy día es miércoles de ceniza, como lo dice Abel a su espalda, ustedes lo ven. Yo siempre me olvido, tú sabes, cuando toca miércoles de ceniza, que va a ser miércoles de ceniza, porque es el inicio de la cuaresma. Y para los cristianos, la cuaresma es un tiempo de penitencia. Son 40 días de penitencia, por eso se llama cuaresma. Entonces, que termina, obviamente, en el domingo de resurrección. Estamos a 40 días del domingo de resurrección. Piénselo bien y hagan penitencia a los que tienen que hacerle. Y recibiremos, pues, el crisma de manera simbólica, ¿no, Abel? Porque este año no hay forma de que nos pongan la ceniza. Las cenizas de manera simbólica nomás. De manera simbólica. Así es. Muy bien, Abel. Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos con nuestro invitado. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
¿Te han dicho que no hay servicio de internet donde vives? Mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allí donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya al 0800 78 311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles, porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos están escuchando todos a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapabu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. También Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la Radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radioactiva en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y los aplicativos móviles también nos ayudan bastante, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Muy bien, estamos con el señor Rodolfo Pérez. Él es el candidato número 2 del Partido Morado por Lima. Es una candidatura importante, porque el número 2 es un número, digamos, muy valorado, ¿no? Tiene 35 años, es abogado de la Universidad de Lima, tiene un diplomado en la Universidad San Ignacio de Loyola en marketing político y campañas electorales. Ha trabajado como asesor de la bancada morada, ha trabajado también en la Defensoría del Pueblo, o sea que ha hecho trabajo en el sector público. Gracias por estar con nosotros, señor Pérez. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación que me brindas, y un saludo a todos los oyentes de Radio Santa Rosa. Creo que estamos muy indignados con lo que está ocurriendo hoy día, sobre todo los que hemos sido funcionarios públicos, los que conocemos el Estado, en general, por lo que han hecho estos funcionarios públicos, que tú lo has descrito muy bien, que es un delito. No es una falta ética en el caso de funcionarios públicos, es un delito, pero también indignados con lo que está ocurriendo en el Congreso, porque lo que está pasando también revela evidentemente un reacomodo de fuerzas políticas, de partidos políticos que son claramente golpistas y que evidentemente están utilizando esta situación para su beneficio particular. Entonces creo que esta oportunidad va a ser muy buena para poder explicar mis propuestas, que tienen que ver también con una reforma radical del Congreso, porque si el Congreso no cambia, vamos a seguir en la misma situación. Háblenos un poquito al principio, por favor, porque usted es nuevo en la política. Háblenos un poco de su trayectoria profesional, dónde ha trabajado, qué experiencia tiene. Yo he mencionado algunas pinceladas. Bueno, yo he trabajado mucho tiempo en la Defensoría del Pueblo, trabajé en la Adjuntía en Asuntos Constitucionales, concretamente en el área de transparencia y acceso a la información pública, que es un área muy importante que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. El último trabajo que hice fue el informe defensorial 165, que incidía y hacía un balance de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Han habido algunos avances en ese sentido. Contamos con una autoridad de transparencia y acceso a la información pública hoy, que depende del Ministerio de Justicia, pero aún no es suficiente. Necesitamos que esa autoridad sea autónoma, tenga mayores competencias y sobre todo capacidad de sancionar a los funcionarios públicos. Después de eso me involucré en política, trabajé con Julio Guzmán y fue una cuestión importante la campaña del 2016, porque nos llevó a nosotros a poder plantear una opción de renovación política y luego formar un partido político. Y creo que el Partido Morado en este contexto ha hecho el mayor esfuerzo por una apuesta institucional durante estos 5 años. Y bueno, recientemente he estado trabajando, además de trabajar un tiempo como abogado, como asesor de la bancada morada. Y bueno, ahí directamente he tenido oportunidad de ver cosas real, no solamente comprender el ejercicio del derecho parlamentario,
pero ver cosas realmente indignantes. O sea, yo particularmente he visto cómo han censurado, no le dieron la confianza, por ejemplo, al gabinete cateriano, cómo han aprobado normas inconstitucionales a las 3 de la mañana, cuestiones realmente terribles, y bueno, todo el tema del golpe de Merino, y además la asunción del presidente Sagasti, que mucha gente cree que el Partido Morado se estuvo resistiendo a ello, pero no, hubieron vetos concretos de parte de los golpistas para que asuma el Partido Morado. A mí me parece indignante escuchar al congresista Burga ahora, por ejemplo, decir que él apoya al presidente Sagasti, cuando el congresista Burga vetó al Partido Morado como vocero de Acción Popular, no quería que hubiese ningún congresista del Partido Morado, y eso lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto nosotros, y además de eso, el congresista Burga y no votó por el actual presidente Sagasti. Entonces, hubo una piconería tremenda. O sea, si Francisco Sagasti es presidente, ha sido completamente a regañadientes de ellos, y después de todo el desastre que fue el gobierno de Merino, respecto al cual, como bien señala Rosa María, el señor Manuel Merino y esos señores golpistas tienen que ser acusados constitucionalmente por sedición. Lo ha dicho Susel Paredes en tu programa, y yo también como candidato me reafirmo en ese sentido. Ellos tienen que ser acusados constitucionalmente de sedición, porque lo que han hecho no lo borra absolutamente nada. Por más que ellos lo digan, por más que se han pasado ayer 6 horas golpeándose el pecho, diciendo, o sea, nosotros éramos los salvadores de la patria, por favor. ¿Eso quién se lo va a creer? Nadie. Y lo más grave es que se han dedicado 6 horas a golpearse el pecho, y casi nadie ha hablado sobre la investigación que todos queremos saber. Es decir, ¿qué funcionarios públicos realmente están comprometidos? Parece que hay un saldo de vacunas adicional, o el conflicto de interés que tú estás señalando. Lo más grave de esto es que el equipo negociador fue el que ha traído las vacunas. No he escuchado a ningún congresista de esas bancadas decir eso, porque claramente ellos, lamentablemente, estos congresistas son los primeros que no ven el conflicto de intereses. ¿Y sabes qué pasa, Rosa María? Esa es una de las propuestas que yo tengo. Hay que modificar el reglamento del Congreso para que no exista más conflicto de intereses. El reglamento del Congreso, en su artículo 20, no permite que congresistas que tengan conflicto de intereses o que tengan cuestionamientos éticos puedan presidir comisiones o integrar comisiones donde se investigan este tipo de cuestiones. Y por eso tenemos señores Alarcón, por eso tenemos al señor Mesía. Ahora, la pregunta es la siguiente: si el reglamento lo prohíbe, e incluso el pequeño código de ética vigente prohíbe a un congresista participar en los debates de un asunto que le afecta de manera personal, si eso ya está en blanco y negro, ¿por qué nadie lo cumple? Ese es el problema. El problema es que la norma existe, pero nadie lo cumple. Yo sí creo que debe estar más específico en el reglamento del Congreso. Y nosotros como bancada morada lo hicimos, lo planteamos como partido político iniciando la legislatura, porque se veía que el señor Alarcón o el hermano del señor Acuña ni siquiera iban a integrar las comisiones, las iban a presidir. Peor, o sea, porque el nivel de, vamos a decirlo, de poder que tiene el presidente de una comisión en el Congreso, y eso poca gente lo sabe, es tremendo, porque contratan personal y básicamente utilizan la comisión como arma política. Eso es lo que ha hecho el señor Alarcón, lo que ha hecho el hermano del señor Acuña, distribuyendo, o sea, haciendo favores políticos sobre el tema presupuestal a diestra y siniestra, y ofreciéndoles cosas a la gente que además seguramente no han cumplido. Pero ese tipo de aprovechamiento político se da, Rosa María, la Comisión de Educación, en los dos congresos que hemos tenido, que además ha sido un desastre en materia de la Comisión de Educación. Han habido congresistas que la han integrado que tienen claros conflictos de interés por haber salido de universidades no licenciadas. Y en el congreso pasado había una congresista, Tamara Arimborgo, que presidía la Comisión de Educación y era de una universidad no licenciada. Eso debe estar prohibido expresamente por el reglamento del Congreso. Si no, no va a cambiar. Si no regulamos los conflictos de interés en todo el ámbito público y sobre todo en el Congreso, no va a cambiar las cosas que estamos viendo, la vergüenza que dan los debates, y como dices tú, se crea la comisión investigadora y todo el país se ríe.
todo el país dice, esto no va a llegar absolutamente nada porque los que le integran son personas que claramente tienen conflicto de intereses. Eso tiene que cambiar y tenemos que poner precisamente el reglamento del Congreso. Creo que confiamos más en el doctor Alan Wagner y su capacidad de investigar lo que ha pasado en la Cancillería, y más en el doctor Carbone y su capacidad de ver qué ha pasado en el Ministerio de Salud, ¿no? Que lo que podríamos confiar en el Congreso, porque sabemos que esa comisión se constituye solamente para, el objetivo es inhabilitar por 10 años a Martín Vizcarra. Eso es todo el objetivo, para que no pueda postular a el Congreso de la República, o si sale elegido, simplemente que lo saquen de la función pública. Pero jurídicamente, Rosa María, si tuviesen además, y me da mucha risa, ese razonamiento jurídico, pues que impulsen con mayor determinación la acusación constitucional de Martín Vizcarra. Eso es lo que deberían de estar haciendo, porque ya hay dos acusaciones constitucionales ya presentadas por distintas bancadas. Que se haga, la misma bancada moral lo ha presentado. Pero crear una comisión investigadora, vetando al Partido Morado, porque además dicen que votaron en contra de la vacancia. Todo el Perú se opuso y esa es una cosa que no lo entienden. Todo el Perú se opuso a la vacancia. Todo el Perú salió a marchar para que Merino no asuma como presidente. Todo el Perú lo calificó de golpista. Lo que yo decía al público hace un momento es justamente, si quisieran dar la imagen de imparcialidad, tendrían que estar los no golpistas, no solamente los golpistas, porque no es una comisión investigadora, es una comisión justificadora del golpe de Estado. Y ese no es el objetivo de la comisión. Y están mezclando cuestiones diferentes. La vacancia que hicieron en noviembre fue una vacancia que no tenía sustento en la Constitución. Y que además, ese es el otro tema que no se ha investigado, que evidentemente es lo más importante. Toda la coordinación que hicieron los partidos políticos para impulsar esa vacancia. Porque eso no fue gratis. Y el gabinete que puso el señor Merino. Ha habido toda una red de políticos y de partidos políticos atrás de eso. Y eso no se puede investigar hoy porque este Congreso no lo puede hacer. Por dos motivos. Uno, que tienen un claro conflicto de interés porque todos han votado por la vacancia y respaldaron al señor Merino. E incluso hay congresistas que piden que regrese. O sea, como el señor Mesía, la señora Marta Chávez, el señor Burga. Además de esa cuestión que es completamente... La señora Cecilia García también. La señora Cecilia García está postulando con el señor Urresti. ¿Y qué dicen los partidos políticos de eso? ¿Qué dice el señor, qué dice el señor Lescano? ¿Qué dice el señor Urresti? Lo que están diciendo sus propios partidos. Nada. O sea, eso sí es muy grave. Pero la otra cuestión, Rosa María, del por qué no lo pueden investigar al señor Merino, es porque evidentemente no se ha hecho la investigación de toda la coordinación que ha habido en partidos políticos detrás, y eso se va a saber. Cuando salgan del Congreso, se va a saber qué partidos políticos, cómo... Es evidente desde que votan la no confianza del gabinete cateriano, que lo que se estaba preparando ya era el golpe completo, el golpe de Estado. Se lo dije a Otto Wiovich, me lo negó, pero era evidente, o sea, cualquier observador de la política sabe que lo que venía era un golpe. Creo que el único que no se dio cuenta que le iban a dar un golpe era Vizcarra, pero era evidente que venía un golpe. Ahora, ¿qué opina usted de la acusación constante que la hace el señor Merino y otros más de su entorno, diciendo que este es el gobierno del Partido Morado? Yo lo tomo por quien viene. O sea, definitivamente ellos, al verse derrotados políticamente, porque se vieron derrotados políticamente, no por el Partido Morado, el Perú los derrotó políticamente. El Perú se movilizó y marchó y les expresó su absoluto rechazo por lo que habían hecho y el absoluto rechazo por ese gabinete dinosaurio del señor Flores Arauz. O sea, eso está clarísimo, el Perú los derrotó. Entonces, frente a eso, la única bancada y partido que había votado en contra de la vacancia era el Partido Morado. Y el portavoz del Partido Morado era el señor Francisco Sagasti. Era lógico que la única persona que podía asumir la presidencia de la República era el señor Francisco Sagasti, que además suspendió su militancia al momento de asumir la presidencia de la República y tiene un gabinete donde no hay una sola persona que milite en el partido. Entonces, lo que dice el señor Merino, evidentemente, habla desde su resentimiento y habla también desde su miedo. Y muchos de los partidos políticos que están ahí
no solamente tienen miedo de lo que les va a pasar después, tienen miedo de lo que va a pasar el 11 de abril, porque si bien es cierto, hay una gran decepción de la población sobre la política, esos partidos y ellos no tienen respaldo de la población. Y eso tiene que quedar muy claro. Eso definitivamente... las encuestas nos están diciendo algo diferente. En la candidatura presidencial, yo creo que en la próxima encuesta que veamos, Johnny Lescano va a ir primero. ¿Cómo explican ustedes eso y cómo explican que Julio Guzmán esté en el 4% y no salga de ahí? Y más bien haya caído. Yo creo que no hay en este momento ningún candidato presidencial con más de 10%. Y eso es importante que lo digamos. A nivel de partidos políticos en el Congreso la cosa ha cambiado. Y ahora que ha ocurrido el escándalo de Vizcarra, creo que la cosa va a cambiar más todavía. Pero una cosa no justifica la otra. Y lo que se tiene que seguir haciendo es emplazar al señor Lescano también. El señor Lescano dice ama Yuya, ama aquella, ama Suba, y si lo aplica en su partido se va a quedar solo. Si él lo aplica en su partido, se va a quedar absolutamente solo. Y el señor Uriel García, fundador de Acción Popular, ha dicho hace poquísimo que Acción Popular se ha convertido en un partidito más. O sea, y realmente lo que yo he visto de Acción Popular en el Congreso es una completa vergüenza. Y lamento decirlo, hay algunas personas valiosas, como el señor Roel, que está en la mesa directiva, debo de reconocerlo, pero no son la mayoría. Y el señor Lescano va a llevar a mini Burgas, a mini Merinos, a mini Vitochos al Congreso. Eso es lo que él va a llevar. Ese es su equipo. Y eso es lo que hay que decirle y emplazarlo directamente cuál es su responsabilidad política. Porque no puede quedar así. Lo mismo el señor Urresti, que depende directamente del señor Luna, que ha llevado una bancada que ha sido la peor, la más peligrosa, y la que ha impulsado todas las normas inconstitucionales. Y ahí también tenemos que hacer una reforma, Rosa María, para impulsar una oficina de estudios económicos en el Congreso que permita hacer un análisis económico y regulatorio de todos los proyectos que... digo, congresista, este es un viejo sueño, tiene 30 años el sueño de tener una oficina de estudios económicos en el Congreso. El problema es que si aún la tuvieran y fueran de gran nivel y gran calidad, no le van a hacer caso. O sea, usted los ha visto. ¿Usted cree acaso que no saben que modificar un contrato está prohibido en la Constitución? Y el contrato de peajes lo modificaron con un gran daño a la economía peruana, porque el Estado peruano va a tener que pagar el lucro cesante del daño causado. Todavía no ha llegado al CIADI y esa negociación, cuando salga la cuenta, vamos a contarle a todo el Perú cuánto fue. El problema es que en ese caso, en el caso de los peajes, la bancada morada no votó en contra, se abstuvo. Y eso es bien grave. Y no es el único caso. En el caso de la ONP, en la primera votación, solamente 3 de todo el Congreso, Gino Costa, Daniel Olivares y Alberto Belaunde, solo ellos 3 se opusieron. Carolina Lizárraga y la señora Zenaida Solís votaron a favor de una inconstitucionalidad mayúscula. Y el resto, incluido el señor presidente actual, se abstuvo. Entonces, en la bancada morada tampoco tienen las cosas muy claras, ¿ah? O sea, sí se opusieron al golpe, pero en el resto se acomodan, tampoco tienen la Constitución en la mano. Algunas cuestiones importantes, te lo digo porque también yo he estado ahí. En el tema de los peajes, en la primera votación, la bancada morada fue la única que votó en contra en bloque. Después de eso, para poder lograr un mayor, vamos a decirlo, mensaje político, entre otras bancadas que también veían que esto era un problema, votaron en abstención en bloque y otras bancadas también votaron en abstención en bloque. Recuerda que si tú puedes lograr una mayoría en abstención, también se detiene el proyecto. Y hubieron más bancadas de otros partidos que votaron en contra de este tema de la abstención en el caso de los peajes. Y en el caso de la ONP, cuando regresó la insistencia, toda la bancada en bloque votó en contra. Bueno, porque era el colmo. Porque ya había habido todo el estudio correspondiente, pero ¿sabes qué pasa, Rosa María? Precisamente por eso. La Oficina de Estudios Económicos te permite fortalecer la discusión deliberativa y los análisis de hechos concretos. Tú me dices, lo que pasa es que ¿no saben los congresistas que están aprobando una norma inconstitucional? Yo creo que en algunos casos saben que es inconstitucional y la aprueban, y que son básicamente los grandes promotores, los voceros más resonantes.
pero hay muchos congresistas, Rosa María, que no lo saben. Y Pero yo no sé, lamentablemente hay gente muchos ignorante. congresistas, No, o sea, hay no, muchos no, congresistas que hay no gente saben ignorante, y que no no es tienen, excusa. y que no les han dicho que lo Claro, que va a escúcheme. ocurrir es, señores, su norma en 5 meses va a regresar y no va a valer nada, va a ser un gesto político vacío y van a quedar peor ante la población. Hay muchos Pero es congresistas. una cosa, o sea, el ignorante siempre habrá, pero no es excusa, porque ignorar implica que tienes que educarte, ¿no? Pero en fin, por lo menos no hay dolo. Pero hay un grupo de congresistas que dolosamente aprueban normas inconstitucionales, sabiendo que son inconstitucionales. O sea, discúlpeme, en su bancada yo no puedo entender cómo Carolina Lizarra, que es abogada, puede votar a favor de la ley de la ONP. O sea, entiendo que Zenaida Solís no distinga pues el problema porque no ha estudiado derecho constitucional, pero otros que sí. Entonces, ¿cuál es la sensación? Que en algunos momentos la bancada morada, para hacer política, ha estado negociando su voto. O sea, mira el caso de los colectiveros. El caso de los colectiveros es la bancada morada vota a favor si es que sacas Lima y Callao. Pero votaron a favor de una barbaridad. Ahí sí, Rosa María, sí tengo que corregirte en ese sentido, porque tú dirías que están negociando con otras bancadas. No, son posiciones de principio, de conciencia. En algunos casos yo creo que erradas, y tengo que decirlo porque es parte de mi partido, erradas, pero que finalmente, después, sobre todo el caso de la ONP, hubo una reunión política dentro del grupo de la bancada morada, la hubo, y básicamente se dijeron cosas, y a partir de ese momento no ha habido una sola votación dividida del grupo parlamentario de la bancada morada. Sí, es parte del ejercicio político, pero evidentemente somos un partido nuevo, no es excusa, pero al final, cuando ha tocado defender principios, valores y democracia, de todas las bancadas que están en el Congreso, la bancada morada ha estado a la altura de las circunstancias. Yo lo único que estoy tratando de decirles que los pecados de los otros... No estoy diciendo los pecados de los otros. Yo estoy hablando de... Los pecados de los otros no te hacen santo, porque si fuera así, ustedes serían santísimos. O sea, yo no digo que las otras no sean peores, porque son peores. ¿Ya? No digo que las otras no sean peores, porque lo son. Pero claro, el piso es bien bajo, pues, ¿no? No, o sea, si yo hablo de comparar... nuestro proceso político, de políticos que votan de acuerdo a su conciencia y de políticos que después de eso tienen una reunión política, se dicen las cosas como son y dicen, bueno, a partir de ahora votamos en bloque y se acabó. Una pequeña sugerencia, ¿por qué no hacen la reunión política antes de votar la primera vez? ¿No? Bueno, ese tipo de cosas tienen que ver con el proceso deliberativo que te digo. Fortalecer una oficina de estudios económicos, generar audiencias públicas ciudadanas, que es otra propuesta del Partido Morado. También impedir todo este tema de conflictos éticos que lamentablemente terminan tergiversando el ejercicio del derecho parlamentario y que terminan forzando a los congresistas a votar por cuestiones que ya vienen viciadas de origen. Esos vicios de origen de los proyectos de ley o de las iniciativas tienen que corregirse primero en las comisiones, en el estudio mismo, en que no nos fuercen o no lo fuercen a los congresistas a votar por algo que ya tiene un problema de inconstitucionalidad o tiene un vicio de legalidad o tiene un vicio económico. Por eso mis propuestas van en ese sentido, porque hay que corregir el proceso deliberativo. Y ahora que además ha habido un proceso deliberativo virtual producto de la pandemia, ha sido realmente peor, porque muchos congresistas, no digo lo del Partido Morado, ya se ha escuchado también en los audios, dicen, no sé por qué estoy votando, y marcan así, bueno, a favor, pues, claro. Será, ¿no? Y ya, bueno, será, ¿no? Porque así me lo han dicho mis asesores, o me lo ha dicho el vocero del grupo parlamentario. Así no puede ser. Tiene que cambiar el ejercicio parlamentario, tiene que ser un ejercicio mucho más meditado, responsable, sustentado en argumentos, en hechos. Tenemos que hacer... Ahora, una pregunta... Yo estoy planteando... Para quien ha sido testigo de esto, ¿no? La impresión que yo tengo es que para cualquier ser humano es insufrible. O sea, de verdad, yo he tenido que escuchar debates por mi trabajo y siempre digo, bueno, ya debería cobrar el doble porque esto es otro precio, ¿no? He tenido que escuchar debates de este Parlamento que son espantosos, sin ningún nivel jurídico.
basado a veces en las creencias más primitivas, ¿no? O sea, escuchar a un médico que dice que la vacuna te cambia el ADN y ahora quiere vacunarse, pero en fin. Que nos vamos a convertir en celulares, ¿no? En celulares No, nos vamos a convertir en transgénero, porque la vacuna es transgénica, entonces transgénero. No, de locos. Pero, hay que decir algo. ¿Por qué quiere estar ahí? Yo los veo y es el último lugar en la tierra donde quisiera estar. ¿Por qué quiere ser congresista? Porque tenemos que recuperar el Congreso para la gente, Rosa María. Porque ¿qué pasa si los peruanos y las peruanas, que vemos que está ocurriendo eso, que finalmente militamos en un partido político y que queremos cambiar la política de verdad, queremos que sea una política decente y al servicio de la gente, vamos a decir, bueno, sentarme, como dices tú, me siento 5 años ahí y evidentemente va a ser muy difícil, porque cuando se habla de muchos políticos o analistas hablan del famoso consenso, pero ¿cómo tú generas consenso cuando vienen organizaciones criminales o políticos mafiosos con intereses subalternos y no quieren ningún consenso, ellos quieren imponer su posición? Pero hay que enfrentarlos políticamente, con debates, con argumentos, con proyectos de ley y con convicciones. Y Rosa María, la democracia está bajo amenaza. En este momento, y este 11 de abril, nos jugamos la democracia. Y partidos como el Partido Morado y mi persona, sí tenemos la convicción de ir al frente y enfrentar a esos partidos que están amenazando la democracia, a esos partidos que quieren que el Perú siga siendo una chacra, que el Perú siga siendo pura corrupción y que el Perú siga siendo un botín para ellos. Y eso a mí sí me revela, y por eso yo voy al Congreso, porque yo quiero cambiar eso y además sé cómo voy a cambiar eso. Y por eso es que estoy participando en estas elecciones. Hablando del Partido Morado también está participando. El Partido Morado sacó una declaración jurada de cada uno de sus miembros señalando que no se habían vacunado, no habían participado en ningún ensayo, ni como invitados, ni como consultores, ni como nada. 2 partidos más lo siguieron, el Frente Amplio primero, también con declaraciones juradas, y luego 2, el FREPAP y APP, pero solo con comunicados, ¿no? Y luego hemos sabido que la pareja, no el marido de la señora Tania Roa se había vacunado, de APP. El resto ni siquiera han hecho un comunicado. Hay un lote de vacunas en la embajada china. No se sabe quiénes se han vacunado en ese lote de vacunas. ¿Usted cree que hay algún problema de conflicto de interés también en este caso? Pero por supuesto. ¿Cómo no va a haber conflicto de intereses si hay partidos políticos que tienen candidatos al Congreso que se han vacunado? ¿Cómo no puede haber un conflicto de intereses? Bueno, Fuerza Popular. Ese es el peor, y lo más grave, como dices tú, si hay congresistas que se han vacunado y que lo están ocultando en este momento, definitivamente sus bancadas no pueden participar de ninguna manera en esta comisión investigadora. No hay forma, porque, ¿cuál sería si un congresista se ha vacunado, así como has explicado hace un momento, sería delito? Porque ellos también son funcionarios. Pero por supuesto, se van presos. Claro. Por eso si hay vacunados, evidentemente, estamos hablando de gente sediciosa, muchos de ellos sediciosos, muchos de ellos procesados y algunos hasta condenados, muchos que ¿Tú crees que van a admitir que se han vacunado? No, pues, que van a firmar una declaración jurada, no, de ninguna forma. Entonces, para que el público entienda esto, yo sí lo quiero anotar, porque ayer me lo han preguntado, cuando un funcionario público hace una falsa declaración en documento administrativo, eso es delito. Entonces, por eso es que no quieren hacer con declaraciones juradas, porque el solo hecho de hacer la declaración jurada ya se constituye un delito. Y por eso es que solamente Frente Amplio y el Partido Morado lo ha hecho, pero el resto no lo han hecho. Lo cual es una indicación. Perdón, Rosa María. No solamente sería delito si ellos hacen una falsa declaración jurada, sino que si ellos han utilizado el cargo de congresista para vacunar, sí, claro, eso también es delito. Es cohecho. Entonces, definitivamente, ninguno va a admitir, ni lo va de ninguna manera. Y evidentemente... Ahora, a mí me llama la atención... Eso es gravísimo. A mí me llama la atención que nadie haya dicho ayer algo que es importante, ¿no? El presidente de la comisión investigadora que ha nombrado ayer el Congreso
es integrante de la Liga Parlamentaria Perú-China. Nadie lo ha notado. O sea, no debería haber en esa comisión nadie de la Liga Parlamentaria Perú-China. Porque acá se está investigando a una empresa china. Entonces nadie ha dicho nada. Pero Rosa María, como bien te digo, todo el tema de conflicto de interés está siendo soslayado dentro del Congreso. En cada cuestión, en todas las comisiones investigadoras están haciendo eso. Ha habido, en este Congreso y en el Congreso pasado, acuérdate de la famosa comisión Lavajato, que estaba la señora Rosa Bartra, investigaba a la señora Keiko Fujimori. O sea, por favor, démonos cuenta de que los parlamentarios utilizan estas comisiones investigadoras y sobre todo las utilizan los que tienen conflicto de intereses para cubrirse ellos. Y esta situación de las vacunas, claramente hay mayor confianza, como señalas tú, en las investigaciones que va a hacer el propio gobierno dentro de los ministerios y lo que va a hacer el Ministerio Público. Yo no tengo ninguna confianza en lo que va a hacer esta comisión investigadora. Esta comisión investigadora puede ser tan absurda y que puede poner, porque yo ya lo he visto en una de sus conclusiones, que el golpe estuvo justificado y estuvo bien, viva Manuel Merino. Lo pueden poner, o sea, a ese nivel está. En realidad, si les interesara, como tú dices, perseguir a los altos funcionarios públicos, la acusación constitucional contra Massetti, contra Sete y contra Vizcarra ya estaría sobre la mesa. Solo están sería la Ellos lo que quieren es, en el debate nefasto de ayer, que han hablado 6 horas tonterías golpeándose el pecho, esas conclusiones son esa perorata que ha indignado a todo el país. Eso lo quieren poner en la comisión investigadora. Lo quieren poner por escrito. Mejor. O sea, bueno, mejor porque no va a valer nada. Jurídicamente no va a valer nada, y de un punto de vista moral y ético y políticamente no va a valer nada. Y evidentemente lo que hay que impulsar ahora es que el Ministerio Público haga su trabajo lo más rápido posible, y también el Poder Ejecutivo, y que sancionen rápido, porque se necesitan respuestas rápidas y se necesita además un plan de cómo va a seguir el proceso de vacunación, porque hay un cuestionamiento ético serio sobre el inicio del proceso de vacunación. Y eso el Ejecutivo tiene una responsabilidad clara que no la puede soslayar. Pero yo estoy convencido, por las decisiones que ha tomado el presidente Sagasti, de que lo van a salir. De sus propuestas parlamentarias, que son todas muy interesantes y muy buenas, hay una que no me gusta, pero le va a generar mucha votación. Así que la tengo que decir. A mí no me gusta, pero va a arrasar con el voto joven. Usted es antitaurino. Se opone a las corridas, tiene una ley contra las corridas de toros. Sí, porque hay un artículo de la ley de maltrato animal que señala que las corridas de toro y las peleas de gallo están exceptuadas por dicha norma. Yo considero que si existe una ley de maltrato animal, eso no debe estar, debería estar, todas las formas de maltrato animal deberían estar proscritas por ley. Eso es igualdad ante la ley, y no creo que se deba por más que las personas que les gustan las corridas de toros justifican y señalan de que hay un elemento artístico y cultural ahí, yo creo que la cultura y el arte jamás pueden alentar la violencia, y menos contra otros seres vivos. No estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo, pero me parece inteligente de su parte, porque eso jala mucho voto. Ahora, felizmente usted no postula ni por Chota, ni por Cutervo, ni por ninguna provincia cajamarquina importante, donde esto es parte de la fiesta, ni por ninguna provincia. He estado ahí en Cutervo, en Chota, viajando con el partido, pero sí, yo creo que el Perú está cambiando. Incluso Chota y Cutervo están cambiando. A pesar de, bueno, Cutervo hace feria. Está bien. Vamos a ver cómo le va a marcar, ¿no? Cuando en las zonas altoandinas se enteren de que son antitaurinos. Vamos a ver cómo le va. En Lima va a arrasar. A su candidato presidencial no sé cómo le va a ir, porque me imagino que comparte esta posición. Bueno, de acuerdo, no solamente es un tema de principios, sino de acuerdo a últimas encuestas, al menos de las que yo he revisado, hay una inmensa mayoría nacional que está en contra de las corridas de toros, más aún de las peleas de gallos. Yo creo que debemos de impulsar ello a nivel nacional, y tenemos que fomentar que no se maltrate a ningún animal bajo ninguna excusa ni ningún supuesto. Yo creo que el arte y la cultura
No deben de ser promovidos en todas sus formas, más aún en un país como el Perú que tiene una riquísima tradición cultural, pero nunca alentando la violencia. Muy bien, a ver, preguntas del público a esta hora, porque deben haber muchas. ¿Por qué se opuso, me parece que esto es interno, por qué se opuso a las primarias abiertas antes de la pandemia? Le preguntan al candidato. ¿Me escuchó? El tema de las primarias abiertas, no, yo no me he opuesto. Lo que pasa es que ahora, en este contexto de pandemia, era imposible hacer elecciones primarias abiertas. Tenían que ser elecciones primarias cerradas. Y por eso se hizo una modificación de la norma electoral. Yo no me he opuesto de ninguna manera a las primarias abiertas. Es más, las primarias abiertas van a empezar a realizarse a partir del próximo proceso electoral. Sí creo que hay que hacer algunos ajustes, me parece, en el tema de las primarias abiertas. Creo que en el caso de las elecciones municipales y regionales va a ser más difícil de implementar que en las elecciones generales. Creo que hay que ver experiencias positivas en Uruguay y Argentina, y creo que en lo que es municipal y regional, creo que los partidos políticos más bien tienen que preocuparse muy bien de ofrecer una oferta que venga desde los propios partidos, pero con elecciones supervisadas por OMPE, como está ocurriendo. En el caso ya de las primarias a nivel nacional, creo que tenemos que sustentarnos más en la experiencia de Uruguay y Argentina, y sí tienen que haber primarias abiertas en ese sentido, tal como establece la norma. ¿El Partido Morado usó listas cerradas y bloqueadas en sus elecciones internas? Sí, el Partido Morado usó listas cerradas y bloqueadas en las elecciones internas, también por una cuestión de la misma característica. Teníamos que, era la mejor manera de asegurar una buena lista para este proceso electoral. Era algo que nosotros habíamos conversado y era la mejor manera de asegurar una buena lista y que no haya este desorden que lamentablemente producto de la pandemia pudo haber ocurrido. En el tema de, que lo mencionó acá la señora Susel Paredes, de perseguir a los golpistas, y su partido también lo ha hecho, ¿usted también va a ser un abanderado de este tema? Creo que no es perseguir. El tema, hay que corregir ese verbo, porque perseguir es justo exactamente lo que hacen ellos directamente, o lo que hacen los gobiernos autoritarios. No es perseguir, es luchar contra la impunidad. Nosotros no podemos permitir que la democracia en el Perú sea amenazada una vez más. Reitero, nosotros nos estamos jugando la democracia este 11 de abril y nos la jugamos, primero, votando por partidos democráticos y segundo, votando contra partidos que han lesionado la democracia. Y en tercer lugar, no podemos permitir más impunidad con personas que violan el orden constitucional. Ha habido demasiado de eso en los últimos años, sobre todo los últimos 5 años. Y esa impunidad le hace mal al sistema democrático. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Hay un expresidente, el señor Trump, que siendo expresidente está siendo juzgado por el Congreso por lo que hizo, porque atentó contra el orden constitucional, alentó una subversión dentro de su país. Y eso merece ser sancionado políticamente. Y acá en el Perú, con mayor motivo, porque nuestra democracia es frágil, es débil y está amenazada constantemente. Y tenemos que ser firmes en ese sentido. Y lo vamos a hacer como Partido Morado. Señor Pérez, ustedes de llegar al Congreso vamos a estar todavía en plena pandemia. ¿Alguna propuesta que tengan ya lista para presentarla para luchar contra esta pandemia? Nosotros ya hemos hecho nuestra propuesta principal, la ha hecho el presidente del partido, 100% de vacunación a la población adulta en el 2021. ¿Se puede hacer? Sí. Hace 2 meses no había una sola vacuna asegurada en el Perú. Con gestión, de acuerdo a The Economist, el Perú hoy es el país que tiene mejor perspectiva de vacunación en toda América Latina. ¿Por qué? Porque ha habido una decisión política en ese sentido. ¿Lo podemos lograr en el Perú? Sí lo podemos lograr. Hay un conjunto de cosas que tienen que cambiar, que es empoderar más a quien va a gestionar la distribución de las vacunas, mejorar la comunicación con la ciudadanía, ampliar la red de personal que va a implementar estas vacunas, y nosotros estamos convencidos de que se tiene que hacer y lo vamos a hacer.
Educación ha sido Quiero hacer una aclaración, a ver si me permites. Sí. Acabo de revisar la lista de los parlamentarios de la Liga Perú-China, ¿ya? Y en esta liga no encuentro a Otto Ubovich, me he confundido, mil disculpas, está Manuel Merino de Lama y está Ricardo Burga Chuquipión. Por si acaso, esa es mi confusión. Ellos dos sí están, pero no está Otto Ubovich, pero ellos dos sí. Y hay otros más, hay otros bien interesantes, o sea, no crean que son los únicos. Carlos Mesía, de Fuerza Popular, que quiere que Merino regrese, también. Que está en la comisión investigadora también, Rosa María. Así es, por eso. Es integrante. Hay que hacer un cruce entre la comisión investigadora y la Liga Parlamentaria Perú-China, y de repente aparecen cosas interesantes, ¿no? Interesantes. Pero en fin, está acá el señor Luis Valdés, de Alianza para el Progreso, también es miembro, por supuesto, importantísimo, ¿no? Y, por supuesto, Marta Chávez, faltaba más, ¿cómo no va a estar? ¿No? Qué rara esta Liga Parlamentaria Perú-China, la verdad. El señor Luis Valdés, que el día de ayer quería que Televisión Nacional del Perú pasara el debate. Entonces yo veía Televisión Nacional del Perú, veía que había nuestro noticiero en quechua, el programa de aprendizaje, y yo decía, pero por favor, ¿cómo quieren hacerle sufrir al Perú de esa manera, ¿no? Pero déjenlos pasar, es entretenimiento para la población. Yo sí creo que deberían pasarlos todo el día. De verdad, para que todo el mundo los vea. Al contrario, es muy importante que los vean. Muy, muy importante a la hora de decidir su voto para las próximas elecciones. Al contrario, usted debería ser promotor de que los vean las 24 horas del día sin parar. Puede ser una estrategia, ¿no? Plantear el canal del Congreso, lo compartimos de las páginas de Facebook y demás, pero no sé, pero también eso, hay un límite para eso, Rosa María, tú misma lo has dicho. Y lo peor es que constante, por favor. Hacen estas jornadas maratónicas hasta las 3 de la mañana, tienen un objetivo en ese sentido hasta las 3 de la mañana para cansar a la gente y finalmente claro. Lo que ellos quieren. No, perdón, el señor Merino organizaba pijamadas, porque claro, como todos están en su casa, pijamadas Merino, entonces toda la noche. ¿No se acuerda de la interpelación, de la votación de la investidura del gabinete cateriano? Tuvieron el gabinete sentado 24 horas seguidas en el Congreso. Eso es tortura. Le negaron la confianza a un gabinete a las 5 de la mañana. Claro. O sea, eso es tortura. Se llama trato humillante. Y ahí lo tienen. Bueno, felizmente Pedro Cateriano se lo dijo en su cara, ¿no? O sea, a mí me han pedido canjear ministros. Ese es el modo en que trabajan. Entonces, ¿cómo no van a organizar un golpe de Estado? Es Chancay de Amedes. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si hay alguna pregunta más, Abel. Sí, era la que quedaba pendiente en el tema educativo, ¿no? Porque también la educación se ha visto bastante golpeada con esta pandemia. Si hay alguna propuesta en concreto, apenas asuman el cargo. Tenemos 3 propuestas en el tema educativo importantes. Primero, dotar de internet de datos de internet a todo el territorio nacional, porque lamentablemente el hecho de no tener internet está generando que niños y niñas no puedan acceder a educación. Segundo, un programa de Reactiva Estudios, que son créditos universitarios para los jóvenes que no pueden acceder a estudios. Tenemos un gran problema ahí. Más de 200.000 jóvenes que están paralizados en sus estudios y que no tienen recursos. Queremos crear ese programa Reactiva Estudios para los jóvenes que necesitan en este momento necesitan estudiar este año. Y finalmente, también lo que nosotros proponemos definitivamente es defender la reforma universitaria, defender a la SUNEDU y defender los estándares de calidad universitaria frente a cualquier amenaza como las que hemos tenido en este Congreso y en el Congreso pasado. Esos son los compromisos que tiene el Partido Morado para tener acceso a educación real y tener educación de calidad. Muy bien, Rosa María. Esas fueron las preguntas del público. Muy bien, muchas gracias al señor Rodolfo Pérez, candidato número 2 del Partido Morado. Mucha suerte. Es antitaurino, eso le va a jalar mucha votación en Lima. Te agradezco, Rosa María. Discrepamos democráticamente, pero es parte... Muy democráticamente, por supuesto. Es parte de la democracia como tiene que ser, pero también tenemos que defender los derechos de todos los seres vivos. Eso estoy convencido totalmente.
Y Muy sobre bien. todo defender No nuestra sé. democracia. Este 11 de abril tenemos que defender nuestra democracia. Y bueno, una vez más, soy Rodolfo Pérez, igual al Congreso, con el número 2 por el Partido Morado. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Abel, nos gracias. vamos despidiendo. Sí, Rosa Nos María, vamos despidiendo. tengo una pregunta para ti. Viernes de- Una ¿Perdón? pregunta para ti que me ponen dice, el doctor Germán Málaga ayer en RPP dijo que las vacunas entregadas por Sinopharm en el marco de, en el marco del estudio clínico no son un bien público. ¿Esto es cierto? A ver, esa es una discusión que hay que tener si la medicina es un bien público o no, ¿ya? Pero sí, no son de propiedad del Estado peruano. De eso estamos claros. No las ha comprado el Estado peruano, no son de propiedad del Estado peruano, ¿ok? Pero el Estado peruano autoriza el estudio. ¿Por qué? Porque vas a aplicar ese prototipo de vacuna en ciudadanos peruanos sobre los cuales el Ministerio de Salud tiene competencia para proteger su salud. Por eso es que el Instituto Nacional de Salud autoriza el estudio y establece los parámetros, a cuánta gente, cuánto tiempo, las líneas generales del estudio en protección de la salud de los peruanos. Entonces, en esos parámetros se había indicado al señor que podía vacunar a su equipo y a los voluntarios, pero a nadie más. No tenía ninguna autorización para aplicar vacunas en nadie más. La Digemita autoriza 3.200 dosis, además del otro lote, las autoriza, está clarísimo. Está clarísimo que hay el permiso para ingresarlas al país de manera separada y que son vacunas que se van a aplicar en 2 dosis en 1.600 personas eventualmente, ¿ok? Pero eso le puede poner la vacuna a quien a él le dé la gana. Eso no está. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El bien, pero como es parte de un estudio regulado por el Estado y autorizado por él, el estudio y los investigadores tienen que comportarse de acuerdo al parámetro señalado por el Instituto Nacional de Salud. Por eso, la lista de todos los participantes la tiene el Instituto Nacional de Salud. Lo primero que el PCM pide y el Instituto Nacional de Salud entrega es lo que el doctor les ha mandado. ¿A quién? Al Instituto Nacional de Salud, que sí tiene que supervisar los parámetros del estudio clínico. Es ahí como entra el Estado. El Estado no entra como propietario de las vacunas, diferente y que están en el Plan Nacional de la primera fase, ¿no es cierto? Ese es diferente. Y está avanzando bien. La primera fase, yo creo que ya estamos en, creo que 200.000 personas vacunadas, ¿no es cierto? Y las 700.000 que han entrado el domingo estaban ayer en almacenes, se deben distribuir hoy, rápido. Eso más bien hay que promover que se acelere. Pero claro, si tienes a todo el Ministerio de Salud descabezado, hay que hacer que se acelere a toda velocidad. Eso es muy importante. O sea, que ese millón de vacunas que han entrado en la última semana al Perú, primeras dosis de una vez, lo antes posible, pues son 500.000 días, lo antes posible, y en 21 días su segunda dosis. Pero no es un bien público en el sentido que no son de propiedad del Estado, pero sí son, eso hay que tenerlo claro, sí son objeto de la fiscalización del Instituto Nacional de Salud. Y de esa fiscalización el doctor Málaga no se puede escapar. De ahí su responsabilidad penal, etcétera, ¿no? Su responsabilidad administrativa por no cumplir con los parámetros del ensayo y su responsabilidad penal en la medida en que ha sido cómplice de funcionarios públicos con poder de decisión que han obtenido un beneficio personal. Así es. Así es, Rosa María. Se está pegando, me parece, la imagen, se está congelando. No sé, ¿me escuchas?
Se congela y después avanza rápido, ¿no? Avanza rápido y retrocede, eso tiene un retardo. Sí, un pequeño retardo. Lo único, ¿saldrá otra lista? Es todo, todos estamos pendientes de eso. ¿Saldrá otra lista con nombres y datos de personas que se han Mira, vacunado? Ahí donde hay un registro, en este caso hay un registro, queda una huella. Y donde queda una huella, hay un testigo, hay un papel. Hay alguien en el Perú, que hay otras personas que no sé si sea Cayetano. El doctor Mala ha aclarado que tiene todavía en poder y están inmovilizadas por el Instituto Nacional de Salud 800 dosis y que se han aplicado más de 100 y tanto a los voluntarios de primera línea, a los cuales se les puso placebo. A ellos se les ha aplicado como primera fase la vacuna. Por eso faltaban, ¿se acuerdan que decíamos y el saldo? Y hay 800 dosis inmovilizadas por el Instituto Nacional. Eso lo dijo anoche en el programa de Fernando Carvalho del PPP. Entonces, eso, que vean que el Instituto Nacional de Salud puede inmovilizar. Bien. ¿Se dan cuenta? Ahora es que tiene un rol de supervisión del ensayo. Muy bien. Bien, Rosa María, Ahora nos vamos. ¿Está claro? Sí, quedó claro. Estamos atentos a lo que pase. Y Solo para terminar, voy a poner en Twitter la Liga Parlamentaria Rosa María, tu China. Y luego, sí. tu audio está fallando un poquito, como si estuviera haciendo tierra, me parece. ¿O es la señal? ¿La señal? Ah, bueno, sigue nomás, es la señal. Sí. Es la señal, no podemos hacer nada. No podemos hacer. Te escuchamos, adelante. Es la señal. Bueno, a ver, nos tenemos que ir entonces. Sí. Nos va viendo porque es tarde también, ¿no? Pero solo decirles que voy a poner en Twitter la Liga Parlamentaria Perú-China y ustedes comparen con los integrantes de la comisión investigadora. Ya. ¿Ya? ¿Quiénes integran la liga? Nos tenemos que ir. Así es, Rosa María. Ya. Cuídate mucho y nos encontramos mañana. La señal empezó a fallar. Chao, nos vemos. Cuídate. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.